Buenos días a todos. A ver, quiero que levanten la mano los líderes de esta sala. Aquí voy a ver quiénes no levantaron la mano, tranquilos. Bueno, muy bien. Empezamos el ejercicio con una palabra mucho más grande que es liderazgo, seguida de la parte de creatividad o ser creativo y ser transformacional. El día de hoy vamos a generar un ejercicio para poder comprender cómo se motiva y cómo se transforman seres, equipos y organizaciones. ¿Qué vamos a barrer en la agenda? Lo primero será trabajar sobre el sentido y el propósito de ese líder creativo y transformacional. Las estructuras de conciencia, que son las que desarrollan o que finalmente nos permiten generar, como la mente, la emoción, lo físico y, por qué no, la propuesta de energía o conciencia. Las 4 esquinas del liderazgo como tal. Y por último, alquimia para la creatividad y la transformación de líderes. ¿Ya nos empezamos a conectar? Quiero que vuelvan a levantar la mano aquellos que quieren ser líderes creativos y transformadores en sus organizaciones. Muy bien. Los otros siguen atrapados por el celular, el computador y otras cosas. Aquellos que levantaron la mano, les voy a hacer la primera invitación para demostrar que son líderes creativos y transformacionales. Y para eso se van a tener que cambiar de silla a partir de ya. Impresionante, ¿no? Miren, les tengo que decir algo de forma inmediata. Ustedes son los líderes de sus organizaciones. Y cuando se les solicita solamente que cambiemos de silla, que es algo más básico y elemental, no les estoy pidiendo que transformen todavía su organización, ni que generen motivación, todavía nada de eso. ¿Qué observamos en cada uno de ustedes? ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que está pretendiendo? Y a mí no me mueve nadie de aquí. Y tengo que coger mis corotos, y el bolso, y el brochure, ¿sí? ¿Realmente están preparados para ser líderes creativos y transformadores? Claro, esa es la gran pregunta. Pero dense en cuenta cuánto tiempo sucedió para que tomaran una decisión de realmente transformar algo básico y elemental, que es cambiar de lugar. Empezamos ya el ejercicio. Lo primero que vamos a trabajar es sobre el sentido y el propósito. El sentido y el propósito es fundamental. Un líder no se hace líder por pura casualidad. Es porque dentro de sí hay un sentido y un propósito. Hay algo que quiere lograr. Hay algo que quiere encontrar en su proceso de liderazgo. Y dentro de eso vamos a escuchar durante un momento este video, que es el viaje a Ítaca, que es una inspiración de nuestro proyecto de líderes dentro de nuestro ser. Muy bien. ¿Están listos para viajar? Claro. Se supone que dentro del proceso de liderazgo, lo primero que construimos es mi líder interior. Es la capacidad que yo tengo de conocerme y la capacidad que tengo para guiar mi vida, para llevarla a un estado ideal como lo que nos plantea Ítaca. En cada uno de sus puestos vamos a empezar el primer ejercicio. El desarrollo de esta conferencia es una conferencia taller. Buena parte del ejercicio lo hacen ustedes. Y dentro de ese ejercicio vamos a tener un árbol, que el árbol lo vamos a utilizar para determinar el sentido y el propósito de cada uno de ustedes. De forma individual, dentro del puesto, encima de su puesto, hay un formato. En ese formato nos vamos a permitir en las raíces escribir la base o soporte de mi liderazgo.
En el tronco escribiré acciones para crear mi liderazgo, para crecer mi liderazgo. Y en las hojas y en los frutos, ¿cuáles son los frutos que yo espero? ¿Qué es lo que yo deseo encontrar al final? ¿Qué es eso que pretendo al desarrollar completamente mi sentido de liderazgo? Muy bien, para el ejercicio nada más vamos a tener 3 minutos, no van a necesitar más. Vamos a tener un compañero del lado y le vamos a socializar lo que construimos dentro del árbol. ¿Sí? Vamos a socializar, vamos a observar a esa persona que tenemos al lado y esa persona nos va a contar, pues, qué es lo que tiene en sus raíces, qué es lo que ha construido o lo que en este momento está desarrollando y cuál es su propósito. No nos vamos a gastar más de 2 minutos. Por favor, con el compañero. Me di la oportunidad de dar una vuelta en todo el salón. Y es muy interesante ver toda la dinámica de nuestros líderes. ¿Sí? A ver, vamos, ánimo. Con el compañero, eso, con el compañero. A ver, ¿qué hizo usted? No hice nada. Bueno, pues dígame. ¿Qué piensa? ¿Qué sería? Entonces, ¿qué entendemos por el propósito de un líder? Sí, quisiéramos llegar como a esa idea básica y elemental. ¿Tenemos usualmente líderes sin propósito? No, todos los líderes tienen un propósito, todos nosotros tenemos un propósito. Si había algo que me gustó de la conferencia de Edgar, fue esa gran pregunta de cuáles eran esos sueños y esas realidades que cada uno quería encontrar. Si no tenemos un propósito, no tenemos absolutamente nada que crear ni que transformar. Sin propósito no existe. ¿Cómo hacemos nosotros para empezar un liderazgo creativo y transformacional sin un propósito? El ejercicio está dado para que de manera consciente yo me pregunte y se pueda preguntar el equipo de alta dirección y de media dirección, ¿cuál es su propósito? Y ustedes dentro de talento humano puedan identificar hasta dónde nosotros estamos entendiendo el propósito del líder. Puede existir una escala, mi propósito puede ser económico, mi propósito puede ser tener poder, mi propósito puede ser X o Y. ¿Desde dónde lo construyo? Claro, yo lo puedo construir de diferentes maneras, como el propósito que cada uno de ustedes tuvo al venir a este ejercicio. Y se los pregunté, ¿quieren ser líderes creativos y transformacionales? Pues determinen su propósito, sobre qué sería generar un liderazgo creativo y transformacional. Levanten la mano en cuántas de sus compañías tienen una cultura de líderes, tienen escuelas de líderes, tienen formación de líderes. Levanten la mano. ¿Quiénes tienen escuelas de líderes, formación de líderes? Muy bien. Sí, uno calcula aquí por encima más o menos un 35.3%. Sí, así, contados. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es el propósito de esa formación? ¿Cuál es el propósito de ese esquema? Lo primero es que con necesidad las organizaciones sí deben diseñar cuál es la cultura de líderes. ¿Cuáles son los líderes que quieren? Y muy válido. ¿Cómo contratamos los líderes? Los contratamos por sus hojas de vida, por sus estudios, por su experiencia, pero los estamos contratando realmente por sus competencias blandas por las cuales los despedimos. Porque es clarísimo el propósito que tiene como líder y es unido a la cultura corporativa del líder que queremos dentro de la organización. No. ¿Quieren ser líderes creativos y transformadores? Cámbiense de silla en este momento. ¿Otra vez? Pero yo otra vez, ¿y este personaje cuántas veces me va a pedir que se cambie? ¿Listos? ¿Se me acomodaron? ¿Se pudieron observar a ustedes mismos? Miren, desde acá la película es magnífica. Hay personas que dicen que no, y tengo personas que todavía no se han movido. Pero así.
Imagínense, ustedes son de talento humano, ¿cierto? Y lo primero que lo reciben a uno como consultores, tengo un equipo de alta dirección que no se mueve. No se mueve, Francisco. Y les damos capacitación y los entrenamos. Y yo soy un ejemplo. Seguro que eres un ejemplo. ¿Qué pasa cuando no tengo propósito? No me muevo. No me muevo. ¿Es incómodo moverse? Me encantan esas respuestas instintivas. Sí, es incómodo para mí. Claro que es incómodo. ¿Y saben a qué se dedica un líder creativo y transformacional? A romper la primera ley de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton? ¿Cuál es la primera ley de Newton, señores de talento humano? Es la ley que ustedes primero tienen que romper. ¿Cuál es la primera ley? ¡No! El Señor se está revolcando en el infierno porque no. La primera ley de Newton es la inercia. Es esa capacidad bondadosa que tiene mi ego de quererse quedar sentado ahí. ¿Y ustedes saben qué tiene que hacer un líder creativo y transformacional? ¿Saben qué tienen que hacer con respecto a esa inercia? ¿Sienten la inercia? No sé si la sienten. Esa es la inercia que hay que romper. ¿Y qué tiene que hacer un líder creativo y transformacional? Con su propósito, romper la inercia. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, aquí desde hace rato le está tirando acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. La segunda ley de Newton es la fuerza. ¿Sí? Hace un momento tengo un gran amigo aquí en el auditorio y me dice que la fuerza te acompañe. Así me dijo mi querido amigo Iván. Que la fuerza te acompañe. Claro, fuerza. ¿Qué se necesita para que todos ustedes se cambien de silla? Ay, Dios mío. Mucha fuerza. Y ustedes pueden creer que el líder creativo y transformacional sin propósito no tiene fuerza. Ahora, el punto de esto es que ahora sí viene la ley de la acción-reacción. ¿Sí? Que es la tercera. Si mi fuerza como líder creativo y transformacional es muy baja, mi transformación es mínima. Pero si mi fuerza es demasiado alta, puedo destruir. Pero si mi fuerza es equilibrada y es medida, puedo transformar. Lo comparo como un niño. ¿Tienen niños? ¿Tienen sobrinos? Un niño está aprendiendo a tomar un vaso con agua y al comienzo lo que hace con ese vaso con agua es romperlo, es dejarlo caer. Eso es un líder de la dirección media cuando asciende. La persona aparentemente es hábil, tiene conocimiento, pero todavía no tiene un propósito y todavía no sabe utilizar la fuerza como líder. ¿Qué tenemos? Estructuras. ¿En dónde está la ley de la inercia? ¿En qué parte se encuentra? Dentro de las estructuras. Hace un momento Edgar les decía muy gentilmente, miren, por favor, piensen en lo que la gente tiene en sus mentes, consideren lo que hay en sus emociones y consideren los actos y los comportamientos que están teniendo. Y él lo traducía en una parte que era la espiritualidad, nosotros lo traducimos en la conciencia. Cada uno de ustedes viene con una estructura de conciencia y ojalá los líderes los evaluáramos en estructuras de conciencia. ¿Qué es una estructura de conciencia? Lo vamos a ver. Su estructura de conciencia empieza desde la estructura mental. ¿Qué es la estructura mental? Los aproximados 5 segundos que se toman en levantarse de la silla, ahí es donde está su estructura de conciencia mental. Se cambian de silla, por favor. Tranquilos, no se muevan. En ese momento pasaron 10 tipos de pensamientos en su cabeza. Otra vez, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué pereza? Yo ahora me va a tocar con este que me cae bien. O, uy, este está guapo. Allá caigo. El sistema de pensamiento genera la primera estructura. La estructura mental, que obedece ¿a qué? Obedece a mis creencias.
¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las ideas que pasan en mi mente? ¿Qué es lo que le está pasando al líder en su cabecita rosadita? ¿Sí? ¿Qué es lo que está teniendo ahí? Pero ¿saben qué es fundamental? ¿Qué pasó en su historia de vida? La estructura mental se alimenta de toda la información que ha vivido esa persona. Casi que en una entrevista con un líder, en un proceso de desarrollo con un líder, es necesario conocer qué pasó en su historia de vida. ¿Qué sucedió en su historia de vida? Es que no, yo fui el menor de 5 hermanos. Uno sabe que su poder de negociación es altísimo, su orientación al logro, o si no, no comía. Uno disputándose con 5 hermanos. ¿Sí? Las competencias que se van desarrollando se desarrollan dentro de la historia de vida. Pero ¿saben qué es lo chévere de la historia de vida? Que no solamente desarrollamos competencias, desarrollamos todos los problemas. ¿Cuántas terapias necesita la estructura mental para resolverse? Entonces, esta es una pregunta muy interesante y se las hizo Edgar. ¿Cuántas terapias se hacen los líderes para resolver cosas que no han resuelto con sus padres, sus parejas, sus hermanos y las quieren resolver en dónde? ¿En dónde? Pues claro, ahí es donde las resuelven. Entonces, la estructura mental es fundamental. Es fundamental porque me describe todo lo que ha pasado en su historia de vida y cuáles son sus creencias expansivas y cuáles son sus creencias limitantes. Y en las creencias expansivas está el propósito, la idea del líder. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es la siguiente? Me encanta, la emocional. Y se los acabaron de colocar durante 1 hora y media de conferencia. Por favor, su organización tiene emociones. Evalúen las emociones. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo importante de la emoción. La emoción es la llave. ¿Es la llave de qué? Del pensamiento. La mayor parte de problemas que tienen los líderes no son desde sus estructuras mentales, es desde lo que está pasando en su estructura emocional. ¿Bien? Se van a cambiar de silla, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante que sí se muevan de silla. Cada uno de ustedes va a poder evaluar. ¿Que cómo les fue en la conferencia? Bien, cambiamos 20 veces de silla. ¿Qué aprendió? A moverme de silla. Ya, váyanse a almorzar. Aprendieron. Ahora, ¿cuáles son las emociones que finalmente rondan en nuestros líderes? Y me voy a ir por la primera, que es la fundamentalmente utilizada, el temor. La estructura de temor en la película Intensamente, que creo que la pudieron haber observado, tiene 4 personajes. ¿De cuántos? De 5. Interesante, ¿no? Una descripción de la psicología nos muestra ahí que hay 5 componentes dentro de nuestra estructura mental y emocional y 4 obedecen a estados de temor. ¿Desde dónde lideramos? ¿Desde dónde se están liderando las organizaciones? ¿Y desde dónde lideramos nuestra familia? ¿Desde dónde lideramos nuestras relaciones? Desde el temor. No hemos aprendido todavía de otra manera y nos está costando desarrollar. Y vamos a ver por qué es fundamental entender esto. Porque aquí empiezan a aparecer una relación de tendencias desde el temor, que al final ¿qué convierte? ¿En qué convierte la organización y en qué convierte a los equipos de trabajo? En víctimas. ¿Por qué no lo lograste? Mi jefe me maltrata, mi compañero me dice, la organización no me suministra. Hay una creencia general en un estado victimal. Por lo tanto, la estructura emocional desde el temor está generando eso. Miren todos esos informes de riesgo psicosocial que les dicen. Se levanta así y escurre sangre. Sí, o sea, es como si existiera toda una cultura basada en el temor. Y la verdad es que sí existe.
Si lo colocáramos en porcentajes, estaríamos diciendo que el 80% de nuestras emociones están basadas desde ahí. Ahora, ¿qué nos queda? La motivación. Por eso es que no se mueven tanto de silla. Imagínense que el 20% de todo lo que está sucediendo internamente de ustedes les habla de motivación. Y dentro de la motivación es importante hablar del líder desde el amor, desde la alegría, desde la armonía, desde la energía, desde la satisfacción, desde el agradecimiento y por último, de ser responsables y creadores. ¿Por qué los líderes no son creadores? Porque emocionalmente están basados ¿desde a dónde? ¿Desde dónde? Desde el temor. Y resulta que ser un líder creativo es basarse desde la motivación. No hay otra camino, no hay otra opción. ¿Qué hacemos dentro de esta estructura? Pues tenemos que trabajarle en serio a que todos los modelos de liderazgo estén orientados desde el temor. ¿Sí? Eso ya lo tenemos, desde la motivación. Alguien me decía alguna vez, Francisco, pero el temor sirve. Pero claro que sí, funciona para lograr objetivos, funciona durante todo el tiempo, funciona. Tenemos organizaciones absolutamente exitosas que funcionan desde ahí, pero entonces no se metan en hablar desde el liderazgo creativo y transformacional. Se calcula que el 80% de las medianas empresas alrededor de los siguientes 10 años han desaparecido. Si trabajan en medianas empresas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mientras no trabajen en modelos de motivación, no van a tener la velocidad, la facilidad para poder crear nuevos productos, servicios y salir del estado que están. Por último, la estructura física es la que al final muestra su comportamiento. Basta con pedirles que se cambien de silla para entender cómo está funcionando de alguna manera su estructura mental y su estructura emocional frente al cambio. Ya, assessment de todos, pase cada uno y le digo cómo está. La estructura física me habla a mí del comportamiento. ¿Cuáles son los comportamientos del líder? ¿En dónde están definidos esos comportamientos del líder? En donde la estructura emocional y mental se unen y me hacen tener un acto, un comportamiento. Y ese comportamiento de una u otra manera, cómo se ve en el cuerpo, y en el cuerpo cómo vamos a hablar de la vitalidad, de la salud, de la enfermedad, de la capacidad, discapacidad. ¿Qué les pasa con el indicador de ausentismo? Analicen el líder. ¿Qué les pasa con el indicador de rotación? Analicen el líder. ¿O no? ¿Sí? Financieramente, los costos de trabajar en el temor todavía no los hemos medido. Me parece genial el acercar el tema de riesgo psicosocial y entender desde ahí cómo puede funcionar. Pero aquí vinimos a hablar de liderazgo, aquí no vinimos a hablar de riesgo psicosocial. Porque ¿quién se encarga de generar ese riesgo? ¿Quién? El líder, ¿cierto? Muy bien. Cuando tenemos todas las estructuras, cuando decimos tenemos estructura mental, emocional y física, hablaremos de una estructura de conciencia. Y solo se logra la transformación de un líder cuando esas estructuras se mueven, de resto no más. ¿Sirven procesos individuales para decirle, mire, de ahora en adelante el comportamiento suyo debe ser este? No, no sirve. Solamente cuando esas estructuras se mueven podemos hablar de esto. Por lo tanto, debemos trabajar en los líderes desde el ser, que son las emociones, desde el saber, sus creencias expansivas, si lo queremos colocar ahí. Hablaremos acerca o miraremos el hacer, que son sus comportamientos, y por último el estar. ¿Qué es el estar? La conciencia. Ya lo hago de manera automática, lo puedo hacer. Y si lo puedo hacer, simplemente puedo decir que empiezo mi camino de liderazgo.
Hay un componente dentro del liderazgo creativo y transformacional y es la dirección media. A veces nuestras inversiones más importantes son en los altos líderes. Son los que más tienen accesibilidad a la formación, más accesibilidad al coach, más accesibilidad a cierta parte de desarrollo. Pero realmente quien mueve la organización es la dirección media. Y la dirección media usualmente proviene de programas de ascenso de la misma empresa sin procesos de entrenamiento ni propósito de líder. ¿Sí? Ahí hay una brecha importante que podemos trabajar. Por último, entonces, digamos que trabajaremos sobre los comportamientos. Y ahí vamos. Las 4 esquinas, ahora sí, del liderazgo. Ya yo hablé como bastante, vamos a tener como una introducción, porque tenemos que entender algo importante. ¿Qué hace un líder creativo y transformacional? ¿Qué hace? Gestiona cambios. No tiene otra manera, gestiona cambios. ¿Qué cambios? Miren, los descriptivos son muy claros en las áreas de talento humano. Yo necesito que ese líder sea propositivo, que trabaje en equipo, que además se comunique. Es un disco que da muchas vueltas todo el tiempo. La pregunta, ¿es talento humano o gestión humana? ¿Desde dónde realmente sí está preparada para generar una cultura de nuevos líderes? Les cuento que se van a cambiar de silla. Muy bien. ¿Saben en cuánto tiempo menos lo hicieron que la primera vez? ¿En cuánto tiempo menos lo hicieron que la primera vez? La primera vez se gastaron los 60 segundos. Esta vez se gastaron 40. Oiga, están duros, ¿no? O sea, no, es que... Y tengo unos personajes que me miran rayado y todo desde allá. ¿De verdad? ¿Quiere que yo me cambie de silla? ¿Usted me está diciendo a mí que me cambie de silla? Yo aquí bien puesto, sentado. ¿Yo? ¿Por qué? Ojo con esto. Vamos a identificar qué es lo que hace un líder. O sea, ¿cuál es el trabajo finalmente del líder? Cambio, ¿cierto? Cambio. Transformación, uno dice transformación tiene que ver con cambio. Pero entendamos eso. ¿Qué es cambio? Estaban en una silla inicial. Todos llegaron y se sentaron en la silla que escogieron, ¿cierto? Dependiendo si llegaron temprano o tarde, también. Y después se mueven a un lugar X. Después se les dice cambio, se mueven a un lugar Y. Después se les dice cambio y se mueven a otro lugar. Eso es cambio. Pero, ¿está siendo bien orientado? ¿Se podría hacer de manera diferente? ¿Se podría hacer mejor? Entonces tenemos que hablar básicamente de transformación. Transformación implica que yo debo mirar hacia dónde me voy a mover. Y si necesito negociar con alguien, en el caso de cambiarme. ¿Necesitaban moverse muy lejos del lugar en que estaban? Entonces les voy a proponer algo. Fácil. Van a conversar con alguien con el que van a cambiar de silla. Mírense entre los dos y digan, usted y yo cambiemos, usted y yo cambiemos. Eso. Bien, listo. Sí, así, las dos, las tres. ¿Listos? ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a contar. ¿Hasta cuánto se demoran? ¿Listos? Cambien de silla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Muy bien. ¿Optimizamos tiempo? ¿Qué hace un líder creativo y transformacional? Es que aquí es donde viene la construcción. Listo, yo entiendo. Cambio, pero necesito entender transformación. Les facilito el proceso a los otros. Se los hice más fácil. Les generé un mecanismo para que lo pudieran hacer posiblemente más rápido. ¿Cambió la voluntad de ustedes? De buena parte de los que no se han movido, sí.
¿Por qué? Porque lo vieron fácil. ¿Qué hace un líder creativo y transformacional? Genera evolución. Evolución. ¿Y qué es evolucionar? Hacerlo más fácil, más rápido y a menores costos. Esa es la competencia que tenemos. Por eso muchas compañías van a desaparecer. Mientras ustedes no tengan talento humano y líderes que lo hagan más fácil, más rápido y a menor costo, no lo van a lograr. Después de que entendemos qué es esto, qué es cambio, qué es transformación y qué es evolución, podemos ahora sí empezar el siguiente trabajo. Me encanta, sí, me encanta. ¿Qué? Ya dijo, ya me muevo, ¿cierto? ¿Sentiste la energía? Después de que la dinámica ha empezado en una organización, la dinámica continúa. ¿Será que les es más fácil ahora cambiarse de silla? En buena parte de ustedes sí. ¿Sí? Vamos a hablar de las 4 esquinas del liderazgo creativo y transformacional. La primera esquina que tenemos es una limitante y es el temor. Hagan conciencia de cuántos líderes dentro de su compañía trabajan desde esa esquina. ¿Cuántos trabajan desde el temor? Quiere decir que están en una creencia limitante. Ahora, la expansiva, ¿cuál será la otra esquina? La creatividad y la motivación. Y 2 componentes básicos en las otras 2 esquinas, relación y tarea. Eso no se puede combinar. Porque concebimos que la relación va en contra de la tarea. El liderazgo situacional nos resolvió muchas cosas, nos colocó muchas cosas resueltas sobre eso. Pero en estas 4 esquinas se mueve el líder. Los líderes basados en el temor son conservadores, son proteccionistas, no proteccionistas de su gente, sino de su status quo. Ahorita lo vamos a ver. Y además de eso, administran perfectamente el control. Levanten la mano quienes hemos estado ahí. Todos, díganse la verdad, todos. Ahora no, pues tenemos aquí los más creativos y los más motivadores. Tuvieron en algún momento que pasar desde ese estado. Estuvieron en un estado de reactividad, de temor, y desde ahí administraron sus equipos y desde ahí aparentemente los desarrollaron. ¿A dónde se mueve el nuevo estado? Hacia el logro, hacia un pensamiento sistémico, hacia una generación de autoconciencia y autenticidad del líder y finalmente hacia una relación. Si se dan cuenta, los que se encuentran arriba serían los que tendríamos que desarrollar dentro de un liderazgo creativo y transformacional. Les voy a recordar algunos componentes por si se quieren acordar de eso, o sea, si se quieren acordar. Si estamos hablando de ser conservadores, entonces son personas muy complacientes y líderes pasivos. ¿Les suenan? ¿Hay entre ustedes o dentro de la compañía? Si estamos hablando de protección, hablamos de arrogancia, de ser críticos, de ser distantes. Si estamos hablando de control, de ser perfeccionistas, de ser sobreexigidos y al final de ser autocráticos dentro de todo. Ese esquema es muy generalizado y se los digo porque hemos aplicado procesos como estos en 250 empresas en Colombia y ahí está el 90% de los estilos de liderazgo. Ahora, ¿hacia dónde nos tenemos que mover? Pues a un logro en donde tenemos que ser estratégicos, visionarios, donde tenemos que dar resultados, tomar decisiones, en donde nuestro pensamiento sistémico tiene que ser de comunidad, de sostenibilidad, de inclusión, en donde el líder como tal, dentro de su sistema de autoconciencia, debe ser ético, enérgico, y en donde su componente muy importante es la relación, que está basada ¿en qué?
en su generosidad, en desarrollar un equipo, en desarrollarse como colaborador y hacer mentoring y administrar inteligencia emocional. ¿Listos? Carreta, ¿cierto? Esa parte gruesa me encanta, porque al final uno les pregunta, bueno, ¿y ustedes lo sabían? Sí, todos lo sabemos. ¿Cuánto aplicamos? Es el punto general. Para finalizar esta parte de las esquinas, ¿en qué tienen que trabajar para desarrollar un liderazgo creativo y transformacional? Se los colocamos en 6 puntos. Autoconciencia del líder, coherencia en el liderazgo, relaciones, autenticidad, una visión sistémica y una orientación al logro. Ahí deberíamos estar trabajando. Ahora vamos a trabajar puntualmente sobre el estilo de cada uno de ustedes. En cada una de las mesas, en la punta de las mesas, hay un material. Ese material les va a servir para construir una torre. ¿El equipo quién es? La mesa. ¿Cómo lo van a hacer? Van a utilizar todas sus herramientas de liderazgo creativo y transformacional. El objetivo es construir la torre más alta, que en la parte superior sostenga al líder, ¿cierto? Que sostenga al líder, que va a estar representado por un ping-pong. Vamos a tener 10 minutos para planeación y ejecución, o sea, tienen que hacerlo muy rápido. Y para eso, la altura mínima que les sugerimos que tengan es de 90 centímetros. El ping-pong no debe estar, me encantan todas, miren todas las estructuras mentales de ustedes líderes que les están pasando. Desen en cuenta, para eso es el ejercicio, para que observen su estructura mental de 90. Eso es muy alto, eso va a ser imposible, ¿y con qué lo vamos a hacer? Y con estos que ni los conozco, ¿cómo? Muy bien, tienen 10 minutos para la construcción a partir de ya.